Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. 7:30 de la mañana y aquí comienza Línea 1, que se transmite por Radio USACH 94.5, canal 50.2 de la televisión digital abierta, diariousach.cl, Santiago TV 50.1, Zapping 173, Mundo 522 y todas las redes y plataformas digitales de Radio USACH y Santiago TV. Daniela Figueroa Videla el día después del discurso del presidente. Y fue como si nos hubiésemos visto ayer. Alejandro Guillén, muy buenos días. En este lunes ya 2 de junio, ya comienza de lleno el sexto mes del año y claramente, como tú lo señalas, el día después de la última cuenta pública del presidente Boric, donde ciertamente la prensa y nosotros como medios de la USACH vamos a estar muy atentos a todas las reacciones y también a interpretaciones de lo que fue su mensaje. En términos generales, ¿a ti qué te pareció? En términos generales, yo sé que uno puede hacer un zoom. Lo que pasa es que uno lo mira de afuera, porque es la labor de uno, y yo creo que él tuvo una intención, una estrategia de hablarle a la gente común con anuncios reales y concretos que afectan su vida. A los jóvenes cae, al estudiante. A las personas que son cuidadoras de familia, otro mensaje. A los profesores, la deuda histórica. Así, fue haciendo un discurso, en el fondo recordándole a cada sector de la sociedad lo que ha recibido del gobierno. Exacto. Ahora, la oposición lo encontró malo porque es el deber de la oposición. Estamos en el año electoral, además, y no hay que olvidarlo. No van a empezar, pero yo vi aplaudiendo a muchos de derecha cuando anunció lo del el nuevo trato con Israel. Ah, claro. O sea, era impresionante. Bueno, hay 500.000 de palestinos en Chile, esos votitos también la derecha le ha echado el ojo. Exactamente. ¿Fija? Entonces se tienen que poner pragmáticos. Y hay varios temas que son relevantes. Se planteó el tema laboral. Hay cosas que anunció para este año, pero no creo que Vamos salgan. a detallar los anuncios, pero el tono, ¿te gustó el tono que tuvo? Es un gran orador. Sí. ¿Vio la película El discurso del rey? Sí, por supuesto. Maravilloso, ¿no es cierto? Pero no tartamudea el presidente Boric. Jorge VI era tartamudo. Sí. Entonces le enseñaron a hablar porque tenía que hablar cuando comenzaba la Segunda Guerra Mundial. Se esperaba el discurso del rey y no podía parecer dubitativo. Exacto. Y por radio más encima, y lo hizo perfecto. Es buena esa película, ¿eh? Es buenísima. Bueno, aquí el presidente Boric no tiene ese problema, no. Habla muy bien. Muy de corrido, creo como que dicen. Desde el punto de vista de la exposición de un discurso estuvo impecable, porque no se equivocó un par de veces, un pequeño trastabilleo. No, pero para poco. las 2 horas y tanto, 2 horas y media impecable. o 2 horas 31, dicen. Sí, claro. Y además introduciendo matices humanos, fue una buena pieza oratoria. Y de hecho en un tono bastante conciliador, dentro de también se hizo cargo de las responsabilidades que le compete a él, no solo como presidente, como gobierno, lo que fue su programa que no pudo cumplir, las circunstancias, y bueno, también invitaciones a seguir colaborando, sobre todo al honorable Congreso, como lo mencionó. Dicho eso, bueno, vamos a tener la pauta, Alejandro, ya sabemos, ¿no? Con todas las reacciones y análisis, y a veces por punto, y a veces algo más macro. Y cuando son las 7:33, ¿te parece que revisemos cómo está la temperatura para este día lunes 2 de junio? Según la Dirección Meteorológica, 7,4 grados tenemos a esta hora, está nublado, lo notamos, 85% de humedad y la máxima solo 17 grados y va a estar nublado durante todo el día lunes. Mañana martes también baja la temperatura, 16 la máxima. Mañana martes 3 de junio además debate de las primarias oficialistas acá en nuestra casa de estudio, donde tú también vas a estar conduciendo a eso de la 13 horas. Vamos a estar muy atentos y todos los medios también de la USACH. Y cuéntame cómo está el tema de la restricción. Malito porque hay problema de ventilación, ojo, Hay nueva alerta ambiental para este lunes 2 de junio en la región metropolitana. Es la tercera alerta ambiental consecutiva que se declara en la capital. En todo caso, afectados patentes 6 y 7 y para los autos sin convertidor catalítico 2, 3, 4 y 5. Súper. Y voy a revisar las calles, lo que nos indica a esta hora Transporte, informa Región Metropolitana, para ver cómo está el tránsito en esta jornada. A ver, lo principal, hace 20 minutos, en lo más reciente, restricción de pista izquierda en Avenida Perú al norte, esto a altura
La Virgen debido a 2 árboles caídos hacia la calzada. Personal municipal va a concurrir al lugar, ya fue informado, precaución en ese punto de la comuna de Recoleta. También hace más de 20 minutos y se mantiene restricción de pista derecha en Avenida La Dehesa al norte, esto a altura Comandante Malbec, debido a procedimiento de bomberos por emanación de humo desde el local comercial. Precaución en Lo Barnechea y lo último, hace media hora dan cuenta de semáforos apagados en algunos puntos de la región metropolitana. En 12 en específico. Américo Vespucio con Avenida Independencia, esto entre Conchalí, Quilicura y Los Morros, con Ernesto Riquelme en la comuna de El Bosque. Y hay mala ventilación, ¿no es cierto? ¿Tú lo habías dicho ya? Sí, yo como me lo que comentaste, además sí. que hay mala ventilación, está el problema del alza de las enfermedades respiratorias. Hoy sí, estamos en la época. El sincicial. Oye, y hay que vacunarse. Yo por lo menos que estoy dentro del rango de sarampión. Porque los nacidos creo que entre el 71 y el 81 deben vacunarse nuevamente. ¿Me tengo que vacunar otra vez? Tú también. Ya, vamos con la pregunta del día, Alejandro Sí. Guille. ¿Qué te pareció la cuenta pública del presidente Gabriel Boric Font? 1. Bueno, fue significativa. 2. Fue conformista. 3. Faltaron más anuncios. Ya. Así, sí, hay que optar por la que más te haga sentido, ¿no? La que está más cercana a ti, exacto. A tu sentimiento y emoción. Esto lo puedes responder en nuestra cuenta de Instagram, @Santiago TV y @Radio USAC. Súper fácil, ya está arriba, así que no hay cómo perderse. Dicho eso, vamos con las principales noticias cuando son las 7:36. Titulares en línea 1. El presidente de la República, Gabriel Boric, encabezó su última cuenta pública en la que dio cuenta de los avances y desafíos de su gobierno, también de las dificultades. También delineó cómo serán los próximos meses de su mandato. El presidente señaló: tengo la convicción que un buen gobierno no es solo aquel que muestra números o tickets de cumplimiento, sino el que logra que el Estado sea gobernado con la capacidad de construir acuerdos sociales. Y entre los anuncios de la cuenta pública informó que Punta Peuco se transformará en un penal común, la urgencia al proyecto que prohíbe la importación de productos producidos en territorios ilegalmente ocupados y también la petición al Ministerio de Defensa de un plan de diversificación de las relaciones comerciales en esta materia. Durante su cuenta pública 2025, el presidente Boric anunció que el metro de Santiago se va a extender. Llegará al aeropuerto de Santiago, a la comuna de Los Espejos y al sector poniente de Maipú. En materia económica, el presidente Boric aseguró que su gobierno gestionó de manera responsable y justa, precisando que ordenamos la economía, lo que fue clave para bajar la inflación, aunque reconoció que no ha sido suficiente. Valoró que hemos crecido todo lo que era posible en el contexto. Tras la última cuenta pública de su administración, en la noche de este domingo, el presidente Boric realizó una cadena nacional donde hizo un resumen de los contenidos abordados frente al Congreso Nacional, donde llamó al país a participar de los procesos eleccionarios de este año. Dijo: este es un año de decisiones y a ustedes les tocará elegir el camino que nuestra patria ha de seguir. En ello consiste la fortaleza de nuestra democracia, en las opciones abiertas que son claras respecto de las diferencias de los proyectos que cada uno encarna. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ratificó este lunes que su país estaba dispuesto a dar los pasos necesarios para la paz, antes del inicio esta misma jornada de las conversaciones entre Ucrania y Rusia en Estambul. Una delegación rusa y una ucraniana tienen que reunirse de nuevo este lunes en Estambul, como lo decíamos, con miras a poner fin a la guerra desencadenada tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. 7:38. Un diálogo a fondo. Entrevistas en línea 1. Bueno, uno de los puntos más impactantes de la cuenta pública, el cierre de Punta Peuco. Este tema viene de hace 34 o 35 años. El recinto donde están recluidos los violadores de derechos humanos de la dictadura cívico-militar, que será convertido, dijo el presidente, en penal común. De ello y de otras medidas que tienen que ver con derechos humanos, vamos a conversar con el diputado Roberto Celedón, que no solo es integrante de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, sino que fue preso político, luego fue abogado de derechos humanos de la Vicaría de la Solidaridad y ha tenido su impronta parlamentaria en los avances en estas materias. Diputado Celedón, ¿cómo está usted? Tanto tiempo, Roberto. Un abrazo. Muy buenos días, Roberto. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Encantado de saludarlo. Igualmente, Roberto. Perdone la confianza. No, estamos... Encantadísimo. Yo debo confesar que le tengo, perdóname, una gran estimación hace décadas a Alejandro. Buenísimo. El cariño siempre hay que valorarlo. Nos conocemos de aquellos tiempos. ¿De aquellos tiempos? Donde las cosas eran complicaditas. Mira. No sé si sigue teniendo más hijo y más hijos, porque yo quedé como en 9 la última vez que lo vi. Pero sigamos, don Roberto. Quedó muy bien. Diputado Celedón, sus impresiones iniciales respecto a este anuncio que hizo el presidente Boric de que Punta Peuco sea un penal común y poner fin a cómo se le ha conocido, también lo que significa. Luego vamos con las reacciones. ¿Usted me permite poner otro encabezamiento? Como usted quiera. Sí, por supuesto, está libre. Porque el presidente de la República, cuando se refirió a los temas de derechos humanos, hizo una referencia muy importante a un documento que firmaron 4 presidentes de la República en septiembre del 2023. Un compromiso por la democracia siempre. Lo firmó Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Y esto es porque ese es el marco en que el presidente en su mensaje final dio a los temas de derechos humanos. Y eso para mí tiene un tremendo valor, porque esa pequeña declaración de 4 puntos. Sí, lo estoy leyendo acá. Buenísimo. Extremadamente breve. Cuidar y defender la democracia, respetar la Constitución, las leyes y el Estado de Derecho. Enfrentar los desafíos de la democracia con más democracia, nunca con menos. Condenar la violencia y fomentar el diálogo y la solución pacífica de las diferencias. Hacer la defensa y promoción de los derechos humanos un valor compartido por toda nuestra comunidad política y social, sin anteponer ideología alguna a su respeto incondicional. Esos puntos son de tal relevancia y que además retratan su gobierno. Y en eso fue extraordinariamente sincero el presidente. Cometimos errores, tuvimos que hacer readecuaciones por ser minoría parlamentaria, entre otros, pero en estos puntos, unir la voluntad de 4 presidentes de Chile, incluido el presidente Boric, y bajo el gobierno de él, es extraordinariamente importante también de un orden político, mirando la sociedad que tenemos hoy día, la realidad política que tenemos hoy día, porque los 3 precandidatos de la derecha, ninguno de ellos lo puedo situar en los puntos que contiene esa declaración. Cuidar y defender la democracia, respetar la Constitución y el Estado de Derecho, enfrentar los desafíos de la democracia con más democracia, nunca con menos, es un tema extraordinariamente relevante respecto de candidatos que todos defienden el golpe de Estado. Todos, los 3 candidatos que hasta el momento conocemos que representan a los sectores de derecha, se vinculan y adhieren al golpe de Estado hubo en Chile, es decir, a la interrupción más brutal como comenzó esa declaración de el quiebre violento de la democracia en Chile al cumplirse 50 años, después de casi 140 años casi sin interrupción. Eso es muy importante, pero tampoco cumplen con otro requisito que establece esta declaración de presidentes de la República: hacer de la defensa y promoción de los derechos humanos
un valor compartido por toda nuestra comunidad política y social. Y nosotros hemos conocido, a propósito de una declaración judicial de un señor teniente coronel de Carabineros que está formalizado y perseguido judicialmente por los actos del estallido social, un señor de apellido Crespo, la adhesión explícita de dos de estos candidatos y la comprensión de la tercera candidata. Incluso uno insta al señor Crespo a no usar más balas de goma, sino balas de verdad, decía. Y eso pasa así, sin que conmueva al sector político que representan. Entonces creo que es muy importante el piso sobre el cual se funda el mensaje del presidente de la República en relación a la sociedad que nos espera, al futuro que tenemos que decidir en meses más para Chile. Sería un retroceso muy grave, y lo digo en relación a lo que fue el mensaje del presidente, en definitiva, en esta materia, del presidente Sebastián Piñera. Él fue el primero que habló, el 2013, habló de los cómplices pasivos. Exactamente. Y cerró el penal Cordillera. Claro. Y sitúa su apreciación crítica respecto del sector político que él representa como ser cómplices pasivos. Y aquí tenemos candidatos que uno podría decir cómplices pasivos, porque no tuvieron protagonismo muchos de ellos, pero sí al adherir activamente en relación al tema del quiebre de la democracia en Chile, del golpe y de todo lo que ello significó después en materia de violación de los derechos humanos, más bien estamos frente a cómplices activos. Ahora, ha habido un desplazamiento del discurso, de hecho, de la derecha, de ese discurso de Piñera, que lo pone en un sentido más crítico, se olvida, y ahora incluso la candidata de la UDI se va derechizando, en realidad por razones quizás político-electorales, pero peor, porque ni siquiera es por principio. Exactamente. Se tienen una competencia, ¿quién es más radical? Claro. ¿Quién es más violento? Y todo esto movido por una ideología que es sumamente grave, que es la ideología del enemigo interno. Es de un odio, de una odiosidad muy grande. Y esa ideología que se basa en una guerra inexistente, completamente inexistente en Chile, y así lo terminó declarando la Corte Suprema, fue víctima todo un pueblo. Sí, diputado no Celedón, solo la... Perdón la interrupción, solo preguntarle cómo se entiende además voces como la del presidente del Senado, Manuel José Osandón, que señaló ante este anuncio de poner fin al penal Punta Peuco como lo conocemos y convertirlo en un lugar, digamos, cárcel común, dijo que parece un acto de venganza más que de justicia, ¿no? Y dijo que yo creo que eso no ayuda en nada. Son reos que tienen sobre 80 años por un tema que pasó hace 50. Y la diputada Flores de Renovación Nacional va mucho más allá, como suele ir en realidad, varios pueblos, como uno podría señalar, y dice sobre esta decisión sobre Punta Peuco, le dice al presidente Boric, tal cual, usted es un miserable que se llena la boca con los derechos humanos. ¿Cómo? Por un lado también el nivel, ¿no?, de diputados y diputadas que hay en el Congreso, y más allá de la ignorancia también, porque ella dice que el mandatario habla de ignorancia. ¿Cómo entender? ¿Nos faltó clases de historia? ¿Qué pasó acá, diputado Celedón? Bueno, y olvidan, como bien ustedes recordaron, que el presidente Piñera cerró
el penal. Sí, claro. Y con toda razón. Y el presidente Boric anuncia un cierre simbólico porque dice que se va a transformar en un establecimiento más de gendarmería en un país que hoy día la inversión que se ha hecho en materia de cárcel, aquí en Talca, en el sector Aldea Campesina, se ubica hoy día el establecimiento penitenciario más moderno de Chile y en América Latina, el sector Laguna, que va a tener 2.400 reclusos. Bueno, todos están reclamando por más cárceles, qué sé yo. Bueno. Y está el tema Punta también de la Peuco, expropiación de Colonia Dignidad, para que no lo dejemos fuera también. Sí, sí, no olvido esa materialización que ya había anunciado el presidente Sí, ya lo había anunciado. en el mensaje anterior. Es extraordinariamente importante. Por lo tanto, no hay ningún acto exactamente, es un signo de normalización del país en relación a estos temas. Ahí efectivamente en el Punta Peuco predominan las personas que han sido condenadas por delitos de lesa humanidad. Algunos tienen más años de los que las condenas, más años de las que cualquier ser humano podría cumplir. Pero no es un acto de venganza, es un acto de regularización de un establecimiento que no tiene por qué tener a un tipo de condenado. Esto tiene que obedecer a una política de gendarmería en cuanto a la rehabilitación de todas las personas, incluidos estos condenados por delitos tan graves de crímenes de lesa humanidad. Y ese es el objeto de gendarmería y así ha asumido esta tarea, que son muchos los cambios que han habido. Yo fui testigo de la inauguración de este centro penitenciario muy moderno, como bien dijo don Alejandro Guillet. Yo soy uno de los pocos abogados, no un único, habíamos más, que conoció la cárcel por dentro. Eso como el año 95, ¿no, diputado Celedón? No, yo 73 al 75. No, yo digo Punta Peuco. Punta Peuco. Punta Peuco. Sí, es del 95. Sí, no, por supuesto, usted fue preso político, sin duda. Sí, bueno, diputado, muchas gracias por sus reflexiones. Perdóneme que me haya, pero me parecía necesario. No, lo importante. Porque es de un valor tremendo lo que obtuvo el presidente Boric, el presidente más joven de Chile. Nadie considera ese factor. El presidente más joven de Chile lo ha hecho con una dignidad, nos ha representado frente al mundo con una fuerza, con una coherencia extraordinaria. Podemos tener críticas A, B o C, pueden ser muy legítimas o erradas, pero el presidente de Chile, el señor Gabriel Boric Font, lo ha hecho de manera, a mi juicio, es respetabilísima, y dejó el nombre de Chile a nivel internacional extraordinariamente alto, y cumpliendo con sus compromisos que adopta incluso en relación a Colonia Dignidad, antes de ir a Alemania el año pasado. Y el presidente de Alemania vino a Chile precisamente cuando se anuncia el decreto expropiatorio. Todo ha sido con una transparencia y claridad y compromiso con los derechos humanos extraordinario. Así que yo, que soy de la generación anterior al presidente de la República, le expreso mi respeto y admiración por su
calidad de estadista y ser un representante genuino de los sentimientos más profundos de lo que el cardenal Silva Enrique llamó el alma de Chile. Él es un expositor de ese gran concepto que nos dijo el cardenal Silva Enrique, respetar el alma de Chile. Muchísimas gracias por esas palabras, por su reflexión, diputado Roberto Celedón, integrante de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios. Un abrazo grande. Los saludo a ustedes con mucho respeto porque lo escuché y los estimo demasiado. Gracias, Roberto. Un abrazo grande y gracias por su labor como defensor de los derechos humanos, sobre todo durante la dictadura de Pinochet, pero no solo en ese momento tan macabro de nuestra historia. Un abrazo grande. Y los felicito a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao. 5 minutos faltan para las 8 de la mañana. Una breve pausa y ya regresamos con Alejandro Guillé aquí a Línea 1. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio USACH. 7 de la mañana y 56 minutos. Minbu presenta Historias de Barrio. Esta es una de las tantas veces que Pedro y Carlos entrenaron juntos en la Villa Panamericana. Dale, Pedrito, de aquí te haces viral para TikTok. Si estáis hablando con el próximo medallista olímpico, cada vez más cerca de la cima. Obvio, de Villa Panamericana para el mundo. Sí, oigan, muy deportista y todo, pero acuérdense de entrenar para los 7 también, po. Ya vamos. El condominio de Pedro y Carlos también es parte de los proyectos entregados durante este periodo. Infórmate y postula en www.minbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile. A Hora da Saudade. Una mirada desde las africanidades al mundo, tejendo conexiones, raízes, influencias, ritmos, arte y sabores por medio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante y diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio USACH. A Hora da Saudade, junto a Eugenia dos Santos. Capítulos estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. Cada domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. No quiero soñar 1000 veces más. Nada se pierde, todo se transforma. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer. Música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio USACH. Nuevas voces. Recuerdos. Hola, soy Daniela Valdés y les invito a sintonizar un nuevo programa de Radio USACH, Atlas Musical de Chile, un espacio creado bajo la curatoría de Extensión USACH y el sello Aula Records para difundir la música chilena de tradición escrita. Cada lunes a las 22 horas por la señal de la 94.5 estaremos destacando un disco completo donde revisaremos parte de la biografía de sus compositores y las influencias que marcaron esta pieza fonográfica. No se lo pierdan. ¿Sabías que la inauguración del Planetario USACH se programó para el 14 de marzo de 1985? Sin embargo, el terremoto del día 3 de ese mismo mes obligó a posponer la apertura del edificio. El edificio de Planetario USACH rinde tributo al pasado. El arquitecto Oscar McClure sabía que su obra debía producir sorpresa y emocionar, por lo que el edificio está inspirado en una pirámide maya. ¿Sabías que el Planetario USACH no es solo un centro de divulgación científica? También ha inspirado a muchos artistas y ha sido escenario de conciertos y presentaciones musicales. Hoy, la mayoría de los proyectores SAIS originales de los planetarios del mundo están fuera de funcionamiento y exhibidos como piezas de museo dentro de vitrinas. Una excepción es el Planetario USACH,
que sigue operativo. Este año Planetario USACH está de aniversario. Te invitamos a seguir nuestras redes sociales en @planetariochile para que seas parte de esta gran fiesta. Más información en www.planetariochile.cl. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. El presidente de la República, Gabriel Boric, encabezó su última cuenta pública. En ella dio cuenta de los avances y desafíos de su gobierno y delineó cómo serán los últimos meses de su mandato. Entre los anuncios que hizo en su discurso, informó que Punta Peuco se transformará en un penal común. La urgencia también al proyecto que prohíbe la importación de productos producidos en territorios ilegalmente ocupados y también el anuncio, más bien petición al Ministerio de Defensa de un plan de diversificación de las relaciones comerciales en esta materia. En una semana marcada por el llamado a paro del Colegio de Profesores, el presidente del gremio, Mario Aguilar, lamentó que el presidente Boric hiciera una mención solo periférica de esta problemática en la última cuenta pública de su mandato. Afirmó que echó de menos una mención más clara respecto al grave problema de violencia en los colegios hoy en día en Chile. Y luego de realizar la última cuenta pública de su administración, el presidente Gabriel Boric realizó la noche de este domingo una cadena nacional donde, además de hacer un resumen de los contenidos abordados frente al Congreso Nacional, llamó al país a participar de los procesos eleccionarios de este año, señalando que este es un año de decisiones. El paso de un nuevo sistema frontal podría dejar lluvias e incluso nevadas en la región metropolitana durante esta semana. Las proyecciones de Meteorred dice que se esperan precipitaciones en la capital en los próximos días, aunque no en todos los sectores. Pero esto provocaría a su vez lluvias y nevadas a partir del martes, principalmente en zonas cordilleranas, acompañados incluso de fuertes ráfagas de viento. Y la delegación presidencial de la región metropolitana declaró alerta ambiental para este lunes 2 de junio. Esto debido a los actuales niveles de contaminación en la cuenca de Santiago y las condiciones meteorológicas adversas previstas. Entre las principales medidas que rigen con esta alerta se encuentra la prohibición del uso de calefactores a leña y otros derivados de la madera, excepto pellets, en toda la región. El Servicio de Seguridad de Ucrania afirmó este domingo haber destruido más de un tercio de los portadores de misiles de crucero estratégicos rusos en la retaguardia enemiga. Eso durante una operación especial a gran escala llamada Telaraña y preparada durante un año y medio. Todo esto en la antesala de una nueva ronda de negociaciones de paz entre ambas naciones, esta vez en Estambul, Turquía. 8:02. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Bueno, ya hemos nombrado algunos de los anuncios, entre ellos, por supuesto, también el proyecto de aborto legal, el cierre de Punta Peuco y todas las medidas hacia Israel. Y vamos a hacer un análisis del discurso que fue de 2 horas y media, donde Boric repasó logros, reconoció deudas y llamó acuerdos. Habló de un punto de inflexión también económico y defendió su gestión pese a los desafíos, abriendo así el debate sobre el real alcance de su legado. Estamos con Axel Cayí, sociólogo y profesor de la Universidad Central, director de Tú Influyes. ¿Cómo estás, Axel? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Línea 1. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo van? Muy bien, profesor. Estamos muy contentos, fue una buena transmisión ayer, además desplazamos a todos nuestros equipos, pero queríamos una primera aproximación del diseño estratégico del discurso del presidente. ¿A dónde apuntó? ¿Qué es el efecto buscado de esta intervención? A ver, es un discurso, bueno, como ustedes bien, ya estamos como acostumbrados a discursos largos. Hay como, yo noté que habían como 3 discursos en uno, o sea, como si estuviera hecho como por 3 personas distintas. El discurso, la primera parte, me pareció de lejos el más interesante, el que habla del diagnóstico que tenían, el de entender los procesos constitucionales no como fracasos, sino que como aprendizaje. En esa parte de haber como la parte más política, si se puede decir, sí. Me pareció interesante el intento que hubo
No obstante que eché de menos como una reflexión más profunda con respecto al tema de la gobernabilidad, porque de una u otra forma el presidente dice, bueno, hemos tenido que cambiar, casi confesando que tenían un problema de diagnóstico, algo que yo siempre he dicho que este gobierno se confundió entre que es la mayoría política y la mayoría electoral. Y eso de una u otra forma estableció un rumbo hacia la primera parte del gobierno, donde había un poco de altanería, de esto, por ejemplo, de no haber tenido un trato privilegiado con la democracia cristiana para haber generado una mayoría. Toda esa reflexión yo creo que estuvo cercana a algo que uno habría esperado de la última cuenta pública. Después viene la segunda mano, que es como todo lo que tiene que ver con los balances, los anuncios, los logros, aquellos aspectos que pueden ser posibles, no sé si legados, pero sí pueden ser legados en unos años más, porque eso lo determina la ciudadanía. Y después yo diría que las últimas reflexiones del presidente y esos últimos anuncios que tienen que ver con Punta Peuco, lo de Israel, lo del aborto, que claramente son gestos, algunos muy poco prácticos, pero sí que tienen una clara señal más bien al segmento de los partidos que apoyan al gobierno, más bien al Frente Amplio, como decirle, bueno, eso estamos encaminados hacia allá. Entonces uno puede analizar de muchas formas los discursos, también por el lado de los anuncios más duros, pero yo diría que hay esas tres grandes secciones, si se puede. Axel, quiero detenerme en la introducción porque es interesante lo que señalas. A mí también me llamó la atención, fue parte, él lo dijo, de reflexiones, contextos, y hizo alusión a algo que quizás alguna gente de la oposición le llamó la atención, le disgustó, que fue la resignificación del estallido social y sobre todo los procesos constituyentes, cuando señaló que no eran fracasos y que, como tú bien señalabas y recordabas, tuvo que ajustarse también a la realidad después del 4 de septiembre. ¿Te pareció autocomplaciente, conformista o fue realista? No, me pareció en general la primera parte es la que yo más valoro, porque yo creo que esa es la que más se parece a un balance del gobierno de todos los años. El resto ya más se pareció a una cuenta pública anual, que es como, para hacer un matiz. Me pareció interesante que hiciera una reflexión en torno al estallido social, porque claramente hay un intento de resignificar, y también me pareció también como valorable que dijera, bueno, acá no habían 2 millones y tanto de gente, o no lo dijo así, pero que estaban marchando y que no son delincuentes, o sea, y que obedeció a algo. Yo creo que la tendencia de poner debajo del colchón las verdaderas causas del estallido social, que un poco me imagino hacia lo que apunta el presidente, es algo que es muy riesgoso para los países. Yo siempre pongo el caso de Venezuela y su estallido social del 89, que todo el mundo miró para el lado, los partidos políticos lo metieron debajo del colchón y después de unos años vino el golpe de Estado de Chávez, bueno, y así está como está Venezuela desde hace 25 años, 20 años. Entonces, me pareció eso muy valorable, el tratar de, más que resignificar el estallido social, sino que tratar de intentar entender cuáles fueron las causas de eso. Porque de una otra forma, yo creo que eso todavía está subyacente en la sociedad chilena. Correcto. Ahora, en este contexto de 3 discursos, uno me imagino que tiene un propósito, un objetivo. Se esperaba mucho de un discurso que le diera orientación, sobre todo al oficialismo, y lo sacara de esta suerte de, no sé, parálisis, porque no se ve ambiente campaña. Ellos se quejan, los propios dirigentes, ¿no?, que en la calle no está pasando nada con las primarias, y por lo tanto se esperaba que el discurso del presidente pegara un levantón de ánimo. De hecho, en la encuesta dice que subió él 5 puntos, pero yo no sé si eso va a ser persistente en el tiempo y si se transmite a un oficialismo alicaído. Sí, me parece, o sea, yo esperaba que, de hecho nombró las primarias la última parte, pero anoche, yo esperara que le metiera un poco de mística al asunto, porque claramente no está cerrada la presidencial para nada. Es una elección, yo siempre le digo a todo el mundo que si Piñera hubiera pensado que las elecciones estaban cerradas llamémosle, por el fondo electoral
sociológico, él no habría, o sea, nunca habría sido presidente. Recordar que él fue presidente cuando la centroizquierda está en torno al 60% y logró ser presidente en 2009, o sea, y después en 2017 lo mismo, lo que llamémosle contrario census a lo que había en ese minuto dentro de lo que era el fondo electoral. Entonces a mí me pareció que más que estos guiños a partir de lo que de Punta Peuco, de lo de Israel, lo del aborto y todos esos temas que son súper interesantes desde el punto de vista de municiones electorales, pero yo creo que le faltó un poquito de, ¿cómo se podría decir?, ambición en términos de haber hecho un diagnóstico que pudiera apuntar a que la elección está abierta en términos presidenciales. Quiero preguntarte también, a grosso modo, cuando se habla del legado, obviamente le quedan todavía 9 meses y quedan solo 6 para la elección presidencial y parlamentaria, por lo tanto el poder, como señalaba Darío Quiroga, a quien escuché ayer haciendo una reflexión, el poder, digamos, se le acaba en 6 meses más, pero todavía tiene gestión hacia 9. Y hablaba él, y yo quiero saber tu punto de vista, que finalmente el legado tiene que ver como con este pilar social, ¿no? Que bajo el alero de la reforma de pensiones hay muchos cambios y mejoras, por supuesto, frente a la dignidad de las personas en relación al mundo laboral, sueldo mínimo, 40 horas, ley Karin, entre otros. Para ti, ¿cómo va, a propósito también de esta última cuenta pública, cómo va a ser recordado? Porque obviamente hay todo un tema luego ya que es más macro y de imagen que se va decantando con el tiempo, con la perspectiva, pero de lo que deja. A ver, dos elementos. Uno, a ver, en términos de poder, el gobierno se acabó ayer. O sea, lo que vamos a ver ahora es distinto a tener poder. Lo que vamos a ver ahora es gestión y administración. En general, los gobiernos se terminan con la cuenta pública porque la agenda cambia absolutamente y se enfoca en lo presidencial y en lo parlamentario. O sea, eso si no sucede eso porque alguien más se tomó la agenda, que puede haber sido la corrupción o otra gente u otros temas. Eso fue lo primero. Okay. Y lo segundo es que los legados los determinan las personas, no los determina una estrategia comunicacional de un diseño de prensa. Los legados tienden a hacer valoraciones ex post de lo que los gobiernos terminan, cuando se aquilatan, cuando se valoran cambios, iniciativas, avances, logros, como tú le quieras decir, que tienen una significación en la memoria de las personas. Tú por más que trates de empaquetar y de hacer un producto comunicacional, si las personas en general lo olvidan, no lo sienten, poco la gente no va a existir como legado. Te voy a poner el caso, yo siempre más o menos cuando hago estos tipos de reflexiones, uno dice, bueno, en el caso de Sebastián Piñera, por ejemplo, el último gobierno, que uno podría haber sido, bueno, el legado de Sebastián Piñera fueron los procesos constitucionales, pero él estaba convencido de que había sido el tratamiento de la vacuna y todo lo que tiene que ver con la pandemia, y la que la gente más valora del gobierno de Sebastián Piñera último fue el tema de la PGU, que fue algo que salió así como al final, rápido, y hoy en día tú le preguntas a las personas y te dicen Piñera, PGU. Es un poco lo que no sabemos. Si llegara a la reforma de pensiones, por ejemplo, en un año más, cuando empiece ya a estar en régimen la ley, y haya personas que digan, escucha, estoy recibiendo una pensión un poco más digna de lo que me iba a tocar, y se transforme a lo mejor ese en el legado del gobierno de Boric. No lo sabemos todavía, porque eso, como te decía, lo determina la opinión pública. Profesor Callis, siempre se habla del discurso del presidente sobre el estado de la nación. Y yo creo que el estado de la nación para muchos es de un estado y una nación enferma. La corrupción se metió con todo. Ya no es solo el Poder Judicial, no solo los empresarios, los abogados, los jueces, los fiscales, no es solo los funcionarios. Es que la sociedad chilena empieza a dar algunos síntomas más que inquietantes a propósito de las licencias médicas falsas o porque se pidieron para salir de vacaciones. Me refiero fundamentalmente a eso, donde de alguna manera se ve como que la sociedad en su conjunto da señales erráticas, a pesar que la encuesta dice que el 93% dice que hay que echarlos a todos, pero si los echamos a todos, la pregunta que uno empieza a hacerse es ¿quién queda? ¿Cómo este estado de ánimo, que además es bien objetivo, de corrupción, de pérdida de la ética pública, incluso por sectores ciudadanos,
va a marcar lo que viene? A ver, esto es un gran tema que también lo eché de menos en términos de una reflexión profundo, que uno se podría decir que es como un estado de anomia generalizada que está teniendo el país. Y eso es un problema largo, es un problema que ni un gobierno se ha hecho cargo, porque en el fondo es lo que conlleva un cambio cultural. Y esta idea, el origen de todo esto, tiene que ver con cosas muy muy básicas, tiene que ver con un sentido de impunidad que existe en Chile muy alto. Esto no tiene que ver ni con rankings internacionales, ni con transparencia, tiene que ver con nosotros. Cómo nosotros nos sentimos, no comparado con otros países, porque cuando entramos a compararnos con otros países, como que decimos, no somos tan ladrones, no somos. No estamos tan mal. En términos de sensación nacional, nosotros tenemos un grave problema, que es que la mayoría de las personas creen que no hay igualdad ante la ley en general, y que hay impunidad y que todas las personas con poder o ciertas personas con mayores recursos zafan en general, y eso asienta este sentido de hacerla, de saltarse la fila, de si lo puedo lo hago, y esto realmente tiene, como decía Alejandro, tiene bastante enfermo al país, porque en el fondo es una anomia generalizada que se ha agudizado en los últimos años. Y la verdad es que cuando uno busca razones para esta agudización, aparte de este sentido profundo de impunidad, que en Chile a la cárcel no va nadie o a nadie lo sancionan, ahora uno ve, por ejemplo, con todo el tema de las licencias, diciendo personas, bueno, aquí los sumarios van a durar años. Ese estado de ánimo es muy nocivo para construir la nación. Muy breve, Sí, porque dígame. sé que tienes que irte, estabas ocupado. Muy breve, ¿cuál es el anuncio que a ti te pareció más jugado de lo que hizo el presidente Boric? O sea, no, en realidad no hubo nada que me sorprenda, porque en el fondo mezcló deseos como lo del CAE o del aborto, que son deseos así como como agenda, pero en general casi todos los anuncios están sujetos a factibilidad política, y en ese sentido me faltó el anuncio político del sistema político. O sea, hizo un diagnóstico, pero no fue capaz de bajar algo que es tan necesario en Chile como el tema de llamémosle el ajuste del sistema político para evitar la fragmentación. Ahí yo esperaba algo un poquito más jugado, pero en general no hubo nada que me sorprendiera así como diciendo, oye, wow, porque todo en general son anuncios que son pro factibilidad legislativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Axel Cayí, sociólogo y profesor de la Universidad Central, director de Tú Influyes. Que tengas linda semana y un buen mes de junio. Gracias, profesor. Gracias, Dani. Chao, Alejandro. Chao, que estés muy bien. Son las 8:17. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Daniela, el profesor Callis acaba de mencionar un concepto sociológico que es anomia. Exactamente. Es falta de norma. Sí. Una sociedad que se quedó sin normas, porque se instala la sensación, el estado de ánimo de que nadie respeta nada, y cuando la jerarquía no respeta, el edificio institucional se empieza a desmoronar. Porque algunos decían, si el presidente no paga los impuestos, ¿por qué los pago yo? Pues? Claro. Acuérdense que ese era el lema del gobierno anterior. ¿Ah? O cuando uno dice, bueno, si roban arriba, ¿por qué yo no robo abajo? Los parlamentarios no pagan el TAC, ¿por qué lo voy a pagar yo? Claro, exacto. Si se empieza a reproducir hacia abajo, no me digan nada que estoy atrasado en el TAC, pero no soy parlamentario. Ya no. Empieza a producirse este estado de descomposición. Esto está afectando desgraciadamente a la justicia, al mundo de los negocios, a las propias Fuerzas Armadas. Todas estas cosas de las comisiones, cuando compran armas, esta cuestión con Israel va a tener consecuencias múltiples. Ojo, van a pasar cosas. Israel va a reaccionar, probablemente a través de Estados Unidos, que es su socio estratégico. Israel es fundamental de Estados Unidos, sobre todo por el control en el Medio Oriente. Pero también todos estos negocios que se han hecho con este gran proveedor. Entonces, tú te das cuenta que se empieza a reaccionar mucho por el interés parcial, con una absoluta pérdida de que es la protección de la institución. Cuando eso va pasando en la cúpula, era inevitable que se llegara a lo que está pasando con la licencia.
Pero el problema se ha agigantado de tal manera, y todo esto impulsado por una mujer con su equipo, que es Dorothy Pérez, la Contralora, que uno se empieza a preguntar, y eso lo estuvimos conversando ayer, en medio de nuestra previa del discurso del presidente, ¿hasta cuánto va a aguantar la Contralora? ¿Le va a permitir la élite política, económica, los medios de comunicación, le van a permitir que ella siga avanzando y ahora a los que salen a turistear dentro del país y ya meterse en las Fuerzas Armadas, en las policías? Sí. Entonces la pregunta es, ¿cuándo va a comenzar la operación menos diseñada, menos consensuada, pero inevitablemente en dirección de la Contralora para desacreditar su investigación? O bien llegar a la solución tradicional de, como hay muchos involucrados, borrón y cuenta nueva, pero hay que castigar a algunos. Vamos a elegir un número determinado, vamos a echar a algunos funcionarios públicos, ojalá caigan algunas personas conocidas para darle más credibilidad a esto, que no solo paga el de abajo, y por lo tanto empezar a construir una aparente solución de algo que no se va a resolver ni de lejos, porque ya está el Estado. Entonces, efectivamente, cuando tú te enfrentas a problemas de esta dimensión, cuando habla el presidente, uno se pregunta si ya a esta altura Pato Cojo está en condiciones de ir más allá de ponerse tan duro cuando dice que caiga el que tiene que caer. Eso no ha pasado nunca en la historia de Chile. Sería inédito. Ojalá se lograra, pero ¿cómo? ¿Cómo consigues que eso ocurra? Y segundo, cuando ya llega el momento en que empiezan a caer todos los médicos de un hospital, por ejemplo, porque de alguna manera estuvieron la mayoría y ya nadie atiende. Cuando tú vas a las funciones públicas, están la mitad del personal sumariado o echado, empieza a producirse ese fenómeno que algunos van a decir realismo político. Esto hay que taparlo, hay que llegar hasta aquí nomás, borrón y cuenta nueva, vamos más bien a buscar algunas medidas para evitar que esto siga ocurriendo. El problema es que si lo tapas así, va a seguir ocurriendo. Porque la gente se da cuenta que más allá de los discursos y de las cuestiones dicho y no, finalmente no pasa nada, que es crónico. Es que si tú revisas la historia, por lo menos la historia republicana, no sé para atrás porque periodo colonial nunca me interesó demasiado, pero desde la formación de la República, esto se repite mucho más de lo que la gente cree. Y sobre todo, la tendencia a echarle tierra a los problemas de Chile y no resolverlos. Los problemas de hoy, Daniela, son los mismos de hace un siglo atrás. Son exactamente los mismos. La corrupción, la politiquería, la corrupción entre el mundo público-privado, las entregas de las policías. ¿Por qué se formó Carabineros de Chile? Porque las policías, habían no sé cuántas policías, todas corruptas, pues. Si por eso se les trató de agrupar y darle una estructura más bien militar, una especie de regimiento de carabineros. Regimiento Yungay. Bueno, es para una reflexión, ya que estamos en este día en reflexiones, decirle que estamos mucho más graves de lo que uno cree. Pero la clase política no se da ni por enterada y tampoco se ve que haya una energía como para salir a enfrentar esto. Solo comentar, ya que mencionabas tanto el día de ayer cuando estuvimos con Marcelo Mella y ahora a la Contralora Dorothy Pérez, hay un perfil bien interesante que está en The Clinic, hecho por Sebastián Palma, que lo subieron el último día, ¿no? El sábado, 31 de mayo. Y dice, la disciplina de Dorothy Pérez, viaje al origen de la Contralora Casa Licencias, entre comillas, que ayudaba a su mamá en la feria Zapadores, para que conozcan también el perfil humano y profesional de Nelly Dorothy, porque ese es el nombre que aparece en su carnet, pero todos la conocemos como Dorothy. Está muy bueno este reportaje. Hay que defenderla, hay que protegerla, porque, mire, la van a tratar de destrozar, de moro cristiano. Y cierro. Sí. ¿Has visto que la derecha está criticando mucho lo de las licencias médicas? Está calladita. ¿Quién va a salir ahí? Sí. Bueno, ya son las 8:23, vamos a una pausa acá en Línea 1, ya regresamos a la 94.5 y a Santiago TV. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. A Hora da Saudade. Uma mirada desde las africanidades al mundo. Tejendo conexões, raízes, influência, ritmos, arte e sabores por meio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante y diverso viaje intercultural
de la 94.5 Radio USACH. Ahora da Saudade, junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. No quiero soñar 1000 veces las Nada se pierde, todo se transforma. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio USACH. Nuevas voces. Recuerdos. Sé parte de nuestra franja cultural en artes y oficios los lunes y viernes a las 17 horas. Teatro, danza, música, cine, artes visuales, literatura, tradición y vanguardia. En artes y oficios conocemos más el trabajo que existe detrás de cada creación realizada por las y los protagonistas del mundo artístico, cultural y patrimonial y de su impacto en nuestra sociedad. La invitación es a discutir la cultura con todas sus aristas. Juntémonos en la 94.5 los lunes y viernes a las 17 horas. Radio USACH, Nuevas Voces. El Festival Internacional de Música Antigua FIMA USACH está de regreso. Desde el 14 al 22 de mayo en nuestro campus, no te pierdas los conciertos, charlas y clases magistrales que ofrecerán 14 artistas provenientes de Chile, Argentina, Alemania y España. Ven a descubrir lo mejor de la música del Renacimiento y el Barroco en el Teatro Aula Magna. Las entradas gratuitas ya están disponibles en portaltickets.cl. Más información en fima.usach.cl y en las redes sociales de Extensión USACH. Este 2025 te invitamos a Somos Expertas, Nuestra Voz. En esta segunda temporada podrás seguir conociendo las historias de vida de distintas mujeres expertas, sus trabajos, estudios e investigaciones que buscan hacer de este mundo un lugar mucho más justo. Conéctate a Somos Expertas, Nuestra Voz, cada miércoles y sábado a las 13 horas por la 94.5 FM, el canal 50.2 de la televisión digital abierta y en nuestras plataformas digitales. Radio USACH, Nuevas Voces. En Enlace USACH aportamos a un debate democrático y diverso más allá de la contingencia, de la mano de una amplia red de panelistas, nuestras nuevas voces. Por una mirada desde la academia, analizamos y proyectamos la actualidad, invitamos a conocer diversas iniciativas en el territorio y damos espacio a esas actividades deportivas que merecen mayor difusión. Enlace USACH, de lunes a viernes desde las 9 de la mañana por la 94.5 FM y el canal 50.2 de la señal digital abierta. Te invitamos a conocer la editorial USACH. Un espacio donde se encuentran la literatura, las ciencias sociales, la estética, la historia, el periodismo, la divulgación científica infantil y juvenil, además de los libros publicados por académicas y académicos de la Universidad de Santiago de Chile y otras casas de estudio. Visítanos de lunes a jueves de 9 a 18 horas y los viernes hasta las 17 horas en Librería Planetario, Avenida Víctor Jara 3453, Estación Central. Revisa nuestro catálogo en librería.editorialusach.cl. Este martes 3 de junio, desde el mediodía, la USACH realizará el debate Primarias Presidenciales USACH 2025 con las candidatas y candidatos de Unidad por Chile.
Santiago TV, Diario Usach y Radio Usach se unen para llevarte desde el Teatro Aula Magna las propuestas País de Carolina Toá, Janet Jara, Gonzalo Vinter y Jaime Mulet, con énfasis en educación, sociedad y democracia. Recuerda, martes 3 de junio desde las 12 horas, debate primarias presidenciales de la Universidad de Santiago de Chile, una transmisión conjunta de los medios USACH. Estamos de regreso en Línea 1. 8:30, regresamos a Línea 1 para recordarte la pregunta del día que está alojada en nuestras cuentas de Instagram, @SantiagoTV y @Radio Usach. ¿Qué te pareció la cuenta pública del presidente Boric? ¿Cuáles son las opciones, Alejandro Guillén? Significativa, conformista o le faltaron anuncios. Así es, esas son las tres opciones. Opta por la que te parezca más sentida o la que te haga más sentido, valga la redundancia. Veamos las callecitas de Santiago, a ver qué está pasando a esta hora. Transporte Informa Región Metropolitana de Santiago da cuenta en su cuenta de ex, hoy ando repetitiva hoy. Recuerde, dice, en la autopista Vespucio Oriente 2, por ejecución de edificio corporativo, continúa la ocupación de 2 pistas en la vía local poniente de Avenida Américo Vespucio, donde la calle Alcalde Eduardo Castillo Velasco, en un tramo de 50 metros al sur en comuna de Ñuñoa. Y ahí está la escoba, para que no se mueva por allá. Y hay congestión, al menos en 4 puntos, dan cuenta, en ruta 78, 78 hacia Santiago, entre Padre Hurtado y Américo Vespucio, Vespucio Norte también, al norponiente entre Lumen y ruta 68 esta vez, y nuevamente la ruta 68 hacia Santiago, entre Ciudad de los Valles y Puente Mapocho. Y por último, también mucha congestión a la hora en Avenida Osa al norte, entre Estrella, Solitaria y Francisco Bilbao. Brevemente, solo te recuerdo la temperatura por si recién estás saliendo de tu casa al trabajo, al estudio o a hacer trámites. 7,6 grados, esperamos tan solo 17 para esta jornada. 8,31. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. En la cuenta pública, el presidente hizo especiales anuncios diplomáticos y comerciales contra el gobierno de Israel, acusándolo de cometer genocidio y limpieza étnica sobre el pueblo palestino. Además, han pasado otras cosas a nivel internacional, así que vamos a hacer un análisis de agenda con el profesor Guillermo Holzman, analista internacional y académico de la Universidad de Valparaíso. Profesor Holzman, muy bienvenido. ¿Qué tal, Alejandro? Daniela, un agrado saludarles como siempre. Muchas gracias, Guillermo. Muy buenos días. Mire, mirando, los militares activos nunca hablan públicamente, pero los que están en retiro son los que hablan por los que están activos. Claro, los representan. Y todos consideran que esto es una medida que va más allá y que va a tener consecuencias. ¿Qué opina usted de la reacción de los militares en retiro, en su columnista? Legítimo derecho a opinar, no estoy cuestionando eso, pero que están dando una señal de que se podría abrir un frente interno, por una parte, y segundo, que viene un manotazo grande de parte, si no de Israel, de Estados Unidos combinado. Yo diría que hay una cierta, amplificación innecesaria de los efectos que tiene la medida que ha anunciado el presidente Boric. El presidente Boric, dentro de toda la complejidad del escenario internacional y lo que le afecta a Chile, ha sido ponderado. ¿Y por qué? Primero, porque él ha hecho una distinción respecto a la responsabilidad concreta que se le achaca a Netanyahu y ha hecho una distinción con el pueblo israelí que vive en Israel. Las acusaciones a las cuales Chile se ha hecho parte en la Corte Penal Internacional en términos de delitos de lesa humanidad, de crímenes de guerra y genocidio, están en contra de Netanyahu, y eso lo ha dejado bastante claro el presidente en su discurso respecto a que eso no involucra al pueblo de Israel. Lo segundo, Chile no ha cortado relaciones con Israel como lo ha realizado Bolivia y Colombia. Lo que Chile ha hecho es retirar los agregados militares. Lo que Chile ha hecho es mantener su posición en términos de pedir la detención inmediata de todo lo que son las operaciones de ocupación en Cisjordania y particularmente las acciones ofensivas militares en Gaza. Son elementos que han estado presentes en la administración del presidente Boric y que lo ha reiterado adecuadamente, a su vez también como pedir que se avance en lo que es la aceptación y concreción del Estado palestino que viene de una resolución de Naciones Unidas del año 2012.
En consecuencia, lo que aquí tenemos son lo siguiente. Primero, que el presidente anuncia que se van a cortar las importaciones de todo el territorio ocupado ilegalmente por Israel, y eso es básicamente Cisjordania. Ahí hay un aspecto negativo tanto para las tierras palestinas que están en Cisjordania, como también para Chile, que va a dejar de contar con los insumos que provienen de allí, que son básicamente en el ámbito agrícola y agroindustrial. Lo segundo es que el retiro de los agregados militares, en definitiva, va a pausar, digamos, y va a demorar toda la relación que hay entre Chile e Israel, no solamente en el ámbito militar, sino que en el ámbito tecnológico, científico y también agroindustrial. Y lo otro es que la solicitud del presidente a la ministra de Defensa para que busque alternativas en el futuro respecto al abastecimiento de repuestos o sistemas de mantención tanto de armamento como de otras capacidades que Chile tiene, es un tema que se va a ver en el tiempo. En consecuencia, no ha cambiado mucho el panorama desde antes del discurso hasta después del discurso. Solamente ha habido una adecuada síntesis de parte del presidente, haciendo algunas distinciones que son relevantes. Claro, señaló Guillermo, en las palabras del presidente Boric, dejar de depender de la industria israelí en toda área y específicamente en materia de defensa. Y acá el canciller Van Klaverer señaló que básicamente esto va a ser un tema gradual y que no sorprende tampoco las, no solo opiniones, sino reflexiones que van en línea con casi todo el mundo, como tú lo recordabas, respecto a condenar en este caso no al pueblo judío ni al pueblo israelí, sino al gobierno de Netanyahu. Y acá quiero detenerme por las consecuencias que podría tener justamente la reacción que hizo pública en Radio Infinita el embajador de Israel en nuestro país, Gil Artiesli, cuando Artieli, no sé cómo se pronuncia, Artieli, dijo que acá no hay genocidio, no hay limpieza étnica, dice, lo quiero dejar en claro, son hechos nomás, dice. Hay en Gaza una guerra tremenda, como tanto la gente de Gaza como la de Israel estamos sufriendo tremendamente. Eso dijo el diplomático en Radio Infinita. Claro, negar un genocidio, una limpieza étnica hace sentido de dónde viene, pero las consecuencias que podría tener en términos diplomáticos, más allá de este tema comercial y de defensa propiamente tal, ¿cómo lo ves tú? Yo lo veo, o sea, el embajador cumple con su rol de representar los intereses y objetivos del gobierno. En consecuencia, difícilmente él podría decir algo contrario a lo que ya ha señalado. Claro. El tema concreto es que la distinción no es menor porque Netanyahu, o sea, el proceso de paz en Medio Oriente, sin lugar a dudas, va a pasar por la salida de Netanyahu. Eso no quiere decir que Israel abandone en la práctica con un nuevo gobierno su objetivo en términos de poder neutralizar o eliminar a Hamás, pero claramente va a haber una tregua en términos de la ofensiva y la forma en que se ha desplegado esa ofensiva sobre Gaza con todo el impacto humanitario que actualmente está ahí, que es terrible. En consecuencia, yo diría que el embajador ha cumplido con su rol, pero el tablero de ajedrez de Medio Oriente, para que se pueda lograr una tregua, va a depender no solamente de las potencias, en este caso Estados Unidos, Rusia, China, que tienen muy claros intereses allí, sino que también lo que pueda decir Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, incluso Qatar, pero que tienen que ver con la solución a los temas de Siria, que se requiere una mayor estabilidad ahí, mayor claridad respecto a la forma en que está implementando esta nueva coalición de gobierno al interior de Siria. Tiene que ver con la situación de Hezbollah en Líbano, la neutralización de los hutíes en Yemen, tiene que ver con la situación nuclear de Irán, y es ahí donde efectivamente viene la situación. Ahora bien, los aliados de Israel, que en el tema de armas, por ejemplo, para Israel es Estados Unidos, Alemania, Italia, probablemente Israel, el gobierno de Netanyahu, va a pedir que haya algún tipo de soporte o de apoyo a lo que hace Israel en su relación con los países de América Latina. Países que, en el caso de Chile, son relevantes para Estados Unidos, la exportación de cobre, la exportación de litio, y que son temas que hoy día son de especial cuidado en la agenda que está llevando Donald Trump a nivel global, incluido el tema de los aranceles, pero también incluido los intereses que tiene Estados Unidos en América Latina. Profesor Holmson, la necesidad de Chile de diversificar los abastecimientos de armas, no depender solo de un país. ¿Realmente es muy fuerte la dependencia hoy de Israel? ¿Es tan simple buscar nuevos abastecedores en el mercado? Con la diversificación que sin anunció. que tenga consecuencias políticas.
No es tan simple. Primero porque tiene que haber una relación precio-calidad. ¿A qué me refiero? A que nuestros sistemas de armas están bajo norma OTAN. Es decir, todo el armamento, el sistema de armas que Chile utiliza, todo el sistema de comunicaciones, radar, etcétera, están en norma OTAN. El tema de la calidad es importante porque eso es lo que hace eficiente a las Fuerzas Armadas y el uso que puedan hacer en términos disuasivos, defensivos e incluso ofensivos de estas capacidades. Eso significa empezar a mirar hacia Corea del Sur, eso implica mirar hacia otros países europeos, pero ahí hay un tema que nos va a afectar en el precio particularmente, porque las especificaciones o especificidades con las cuales se hace el mantenimiento de parte de las empresas asociadas a Israel, no todo viene del gobierno de Israel, sino que empresas asociadas al Estado israelí, en definitiva, nos dan un plus, una ventaja que es definida en contratos que son reservados, como bien sabemos, y en consecuencia poder llevar a otro país esas capacidades supone una evaluación respecto a cómo estos países que nos pueden proveer están presentes en otros países de América del Sur. En consecuencia, es una evaluación que no es fácil y que va a tomar tiempo. Por eso el tema de la gradualidad respecto a si Chile va a mantener la posición actual manifestada por el presidente Boric, va a ser permanente en el tiempo o se trata solamente de una pausa o un paréntesis, pero que igualmente nos obliga a buscar otro tipo de proveedores y también tomar nota de que al buscarlos hay que tener en consideración lo que está pasando en el Indo-Pacífico, lo que está pasando en Europa y cuáles son nuestras líneas de alianza estratégica a nivel mundial. Chile, recordemos, es relevante, al igual que lo es Argentina, porque Chile tiene control del Estrecho de Magallanes, Argentina también tiene una influencia directa en todo ello, y eso es parte de la cadena de suministro y es parte de la cadena de abastecimiento global en el caso de algún tipo de conflicto. Vamos a otro conflicto, este ataque de Ucrania, en el que se alcanzaron, señalan desde este país, y lo dijo Zelensky, 40 aviones de Rusia estacionados en base aérea. Y además una ofensiva que escala y además ocurre la antesala de una nueva ronda de negociaciones entre Kiev y Moscú en Estambul, Guillermo Holzman. Cuéntanos un poco también de lo que significa este nuevo ataque, o podría significar. No, o sea, la verdad es que el ataque que hace Ucrania en profundidad dentro del territorio ruso es absolutamente inédito, representa una demostración de capacidad muy importante. Son camiones que ingresaron a territorio ruso sin que Rusia se enterara, arrendaron una granja, escondieron los camiones ahí y luego los sacaron para acercarlos a los blancos que finalmente atacaron. Y eso es una falla de seguridad, pero evidente. Por lo tanto, eso ya constituye un elemento relevante a considerarlo. Lo segundo es que no se destruyeron 40 bombarderos, apenas se destruyeron 3 o 4, y por lo menos son 10 los afectados en términos concretos de plena destrucción y que quedaron muy dañados. Claro, dice que alcanzaron 40 aviones de Rusia estacionados en bases aéreas. No, te puedo decir yo por fuente europea que no es así. Okay. No es así, a máximo fueron 10, de los cuales 3 o 5 fueron destruidos y los otros solamente dañados. Y estamos hablando de la capacidad, de aviones antiguos de Rusia, ¿no? Ninguno de los nuevos, ninguno de las nuevas flotas que tiene Rusia, que son distintas. Entonces yo creo que ahí hay mucho de Ucrania en términos de poder amplificar mucho esta operación para poder llegar en mejor posición a las negociaciones que se están iniciando ahora. Ya en este minuto mientras hablamos, se está preparando en Estambul, llegaron las delegaciones rusas, llegaron las delegaciones ucranianas. Ahora, con todo este marco, es altamente probable que las negociaciones hoy día queden estancadas, pero en los próximos días lo más probable es que haya una respuesta rusa en términos a este ataque. Y eso va a complicar muchísimo la situación y nos deja, en términos por lo menos de percepción pública, avanzando muy rápidamente hacia una escalada, y una escalada que eventualmente puede ser nuclear. Y más allá de que en términos ya más de análisis estratégico, esa escalada va a ir mucho más lentos, en términos de opinión pública se percibe mucho más rápida. Y eso es lo que va a afectar, yo diría, a Europa, va a afectar las negociaciones, pero también esto significa una presión directa a Trump. Hoy día el problema tiene que ver con la posición de una Unión Europea más OTAN, el que considera a Rusia enemigo, mientras que Donald Trump lo considera un rival. Acá este ataque también de parte de Ucrania, con apoyo de servicios de inteligencia europeos, es para presionar a Donald Trump para que se sume a Europa.
aquí es lo que estaba antes con Biden. Y esto es, yo diría, un tema de mucha mayor complejidad que hay que observar con mucha atención. Profesor Holmes, en ese diseño, Trump que parecía creer, por lo que decía, que él iba a asumir y iba a resolver rápidamente este conflicto. Y maltrató a Zelensky en la Casa Blanca delante de todo el mundo para abrandarlo y que llegara a un acuerdo que claramente no iba a ser beneficioso para Ucrania, pero sí para Estados Unidos por las tierras raras, que era el precio que estaba cobrando por su mediación, y que iba a tener que cederle territorio a los rusos. Pero él confiaba que él lideraba la negociación y hoy día se da cuenta que Putin resultó o más astuto, no sé cómo calificarlo, pero que tenía su propio juego y hoy día Trump empieza a verse como medio marginal en este escenario. ¿Qué es lo que está pasando de verdad? A ver, Trump perdió credibilidad. Él, cuando dio su discurso en el cual asume la presidencia, se autodefinió como pacificador. Y claramente eso no lo ha logrado. Acá el problema en Ucrania es que Putin no confía en Europa ni en la OTAN. Y ahí la no confianza tiene que ver con Alemania, Francia y Reino Unido. El discurso de Merz, que se dio la semana pasada, el viernes, si mal no recuerdo, fue altamente incendiario. Merz, el canciller alemán, va a estar con Donald Trump el pasado mañana en la oficina Oval. Y vamos a ver ahí cuál es la reacción. Efectivamente, en este tablero de ajedrez que estamos analizando, Donald Trump ha ido quedando fuera de juego, y es Europa el que lo ha dejado fuera de juego. Europa fue el que bloqueó la reunión que se hizo hace 2 semanas en Estambul, en Turquía, cuando Trump pretendía reunirse con Putin ahí. Putin no confía en Europa, sí tiene una mejor posibilidad de confianza, o por lo menos de reunirse con Donald Trump, pero es Europa el que hoy día está bloqueando, y ahí hay intereses mucho más potentes en términos de a quienes le conviene mantener esta guerra y a quienes le conviene llevar a Rusia al estatus de enemigo completo. Es un tema que, créeme, nos supera a la visión que uno puede tener de América Latina, porque estamos hablando del juego de las potencias a nivel global. Y eso es bastante más complejo de lo que uno pueda ver. Hoy día, efectivamente, como tú dices, Alejandro, Donald Trump, todo lo que ha hecho finalmente le ha sido bloqueado, pero el problema es Europa desde el punto de vista de buscar una tregua. Europa señala que tiene argumentos suficientes para sostener de que Rusia, digamos, quiere atacar Europa. O sea, tanto así que Europa a lo que ha dicho es, Rusia nos va a atacar, pero por favor Rusia, espera un poquito porque el año 2032 vamos a estar listos para poder defendernos. O sea, lo cual es un poco incoherente en términos bélicos, a decir, oye, no me ataques ahora, atácame cuando yo pueda defenderme. Entonces yo creo que acá hay un juego que es mucho más no solamente complejo, sino que hay mucho más intereses en juego de lo que uno podría pensar, que ha llevado que la situación en Ucrania se mantenga tantos años. Guillermo Holzman, junto con agradecer por tu análisis de lo que está pasando entre las relaciones de Chile e Israel y por supuesto lo que está sucediendo ahora entre Ucrania y Rusia, recomendar algo que le está también señalando a Alejandro Guillé por interno, un documental que no sé si lo conoce, que está en Netflix del año pasado, que se llama Punto de Inflexión, y que la primera parte es todo de la Guerra Fría. Son una serie documental, el primer capítulo se llama La bomba y la Guerra Fría, y desde la perspectiva actual de lo que está sucediendo entre Ucrania y Rusia también, y luego de la guerra de Vietnam, para que lo veas si que no lo has visto, está muy muy bueno. Paso ese dato. Ok, lo anotamos, así que se agradece el dato. Después me cuentas qué te pareció. Yo quedé un poco en shock el día de ayer, porque cuando te muestran nuevamente las bombas de Hiroshima y Nagasaki, uno no puede olvidarlas, lamentablemente. Un abrazo grande, Guillermo Holzman, analista internacional, académico de la Universidad de Valparaíso. Que te vaya muy bien. Gracias, profesor Holzman. Gracias. Igualmente para ustedes, buena semana. Chao. Sí, va a ser buena semana. Y buen mes. Vamos que se puede. Vamos, no, ya, Sí, el año. Ya estamos. Pero ¿sabes lo que está, Gonzalo? Eso, 8,48. La economía y tu bolsillo están en Línea Económica. Hola, ¿y quién? Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bien. Acá contento de estar en Santiago nuevamente, que ayer estuvimos en Valparaíso. Súper bueno, el despliegue que se pasaron. Haciendo labores de producción, sí. ¿Lo pasaste bien? Sí, aprendí un montón ahí de don Rodri. Lindo, Rodri. Que estuvo ahí. ¿Te fijaste cómo se mueven los congresistas en torno a los medios de comunicación, pasando a veces
Oye, pero parecía punto de prensa los despachos de Radio USACH. Se colaban todos los compañeros, los colegas. Cuando entrevistamos al ministro de Transporte, ahí se transformó en un verdadero punto de prensa y ahí... Con todo el respeto a Radio Cooperativa, pero estábamos haciendo la pregunta y empezó a preguntar así, pero bueno, en fin, tuvimos que pasar a otro tema. Se robaron el entrevistado, se dice. Eso le hicieron a Rodrigo Alcaide. Bueno, todos tienen que buscar la noticia. Le venía a dar noticias importantes con respecto a la actividad económica, porque hoy se dio a conocer el IMASEC correspondiente a abril de 2025, que bueno, se publica con un desfase. Sí. Y según la información publicada por el Banco Central, el IMASEC creció un 2,5% en comparación con el mismo mes del año pasado. Y esto está en línea con las proyecciones que habían hecho distintos economistas que esperaban entre un 2 y un 2,8%. Así que la economía chilena da buenos signos. Quizás no podemos decir que estamos reactivándonos como lo dice el ministro de Hacienda, Mario Marcel, pero al menos en línea con las proyecciones. Brotes verdes. Exacto. En todo caso, 2,5 es lo que calculaba el ministro, 2,1 lo que decía el mercado. ¿Va? Exacto, sí. Más tirado así. Así que no fue malo, Marcel pero no nos vamos por hecho. Exacto. Y también, bueno, hoy día para la gente que quiere buscar ofertas y descuentos, desde ayer en la noche comenzó el Cyber Day, que es uno de los eventos de comercio electrónico más importantes del año, que se va a prolongar hasta la medianoche del miércoles 4 de junio. Así que ahí pueden estar bien atentos buscando las mejores ofertas y recordando de que muchas veces también las tiendas aprovechan los días anteriores para subir los precios y publicar que hay cosas en 40% de descuento y que a veces no es así. Y también, bueno, el CERNAC estaba alertando de que existen ciertos derechos de los consumidores, de que se pueden devolver las cosas o cancelar las compras hasta 10 días hábiles posterior hecho la compra. Así que para que estén bien atentos. ¿Tú ya empezaste a buscar algo? La verdad no, que este mes yo quiero ahorrar. Mira, así que estoy con esa mentalidad. Mira, muy bien. La ¿Viaje? mejor operación. Tal vez en un futuro, en unos meses más. No olvide, ahorro progreso. Exacto, ahorro lo progreso. Decía la reina Victoria de Gran Bretaña. Mira. Hay que juntar los peniques, porque por eso decía save the las queen. libras se juntan solas. Save the queen. Sí, de esos tiempos. Ya no entendiste el chiste, porque tiene doble significado. Esa era la grandeza del Imperio Británico, ahorraban los peniques. Yo no sé quién puede ahorrar a esta altura de la vida, pero en fin, vamos que se puede. Muy bueno, buenas noticias dentro de EPO. Los Cyber Day tenemos que ver después cuánto se recaudó, ¿no? Cuánto se movió también esta venta electrónica. Y muy atentos, por como tú bien señalas, sobre todo en estas páginas que comparan los precios para que no te pasen gato por liebre. Vamos con la agenda para que después nos recuerdes, Gonza, la pregunta del día y veamos los resultados. Y vamos con las principales actividades para esta jornada cuando faltan 8 minutos para las 9. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. A las 12 horas, justo al mediodía, el presidente Boric encabeza una presentación de lo que será la futura línea del Metro de Santiago que va a conectar el tren subterráneo con el aeropuerto Arturo Merino Benítez. Oye, sí, lo único que parece que donde no fue muy preciso, que dijo que era la primera conexión de un metro, ¿no?, en Sudamérica con el aeropuerto, pero estaba Brasil antes con eso. Es lo único que lo corrigieron dentro de lo que señaló. Cuando hacen check-in. En Sudamérica. En Sudamérica, en Europa... sí, y en Brasil ya estaba. Sí. Bueno, mañana martes 3 de junio se va a realizar el debate primarias presidenciales USACH 2025, desde las 12:45 horas en el Teatro Aula Magna de nuestra universidad, que va a reunir a los candidatos y candidatas de Unidad por Chile y co-conduce mi compañero Alejandro Guillet. Vas a encontrarte ahí con los tuyos y los nuestros. Bueno, yo fui candidato de los que están ahí, ninguno. Ni uno. No, pero los conoces a todos. Soy un antiguo. Los conoces a todos. No. Esto es lo nuevo, lo que tenemos mañana. Renovación. No vaya a vender como que más de lo mismo. Ay, me estaba hablando Siri. No, algo pasó. Se me coló Siri. Ya. Dicho eso, vamos con la respuesta de la pregunta del día. Claro, le preguntamos a la gente
le preguntamos a la gente que cómo evaluaba la cuenta pública del presidente Gabriel Boric, la última cuenta pública de este mandato, ¿qué le pareció? Un 16% dijo que faltaron anuncios, un 28% dijo que fue conformista y un 56% dijo que fue significativa. Así que le fue bien al presidente Gabriel Boric en esta encuesta. Bueno, subió en la encuesta, dice Cadem. ¿Sí? Subió 5 puntos, creo. Igual llegó súper bajo, pero qué bueno que subió. Igual yo encuentro que en términos comunicacionales fue un muy buen discurso. En términos comunicacionales al menos. Sí, un buen orador Gabriel Boric. Sí. Y no fue tan largo, porque con las 3 horas 36 que nos dio el 2023 ya era como, por favor, que no lo supere. En fin, muchas gracias, compañero. Muchas gracias a ustedes. Y gracias, compañero. El próximo año va a ser más breve el discurso todavía. Ya, nos vamos, quédense en nuestra sintonía porque ya viene nuestro querido compañero, el periodista Rodrigo Alcaíno, con una nueva edición de Enlaces. Se lució. Se lució completamente. Sí, el maestro, realmente. Grande Rodrigo. Un gran reportero además, no solo un buen comunicador acá sentadito frente al micrófono, sino un gran reportero. Bueno, hoy un abrazo a todo el equipo que estuvo presente también ahí en Valparaíso, por supuesto Gonzalo, estuvo también el Rafa y Don Hugo. Don Hugo, nuestro Hugo García. Ya, listo, nos vamos. Chao. Chao. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1.